En esta ocasión tengo el placer de compartir con ustedes y agradezco todas las exposiciones anteriores a partir del cual han desarrollado las distintas conflictivas que desde la coordinación de coparentalidad se define este tipo de conflictos familiares de alta intensidad. Es por eso que no sé si es esperanzador el poder decirles que en nuestro país esta herramienta se encuentra a disposición de aquellas familias que están atravesando estas dolorosas situaciones, como también ya las han referido quienes me han precedido en el uso de la palabra. Entonces vamos a comenzar compartiendo qué es la coordinación de coparentalidad o de parentalidad o coordinación parental, como se la conoce en diversos países del mundo. Es un proceso de resolución alternativas de conflicto no adversarial que tiene un único objetivo, que es el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Este proceso se ordena mediante una resolución judicial. Tiene como objetivo poder acompañar a los progenitores que atraviesan, como decía recién, un conflicto de alta intensidad y que a través de un experto, que es el coordinador o coordinadora de parentalidad, ayuda a los progenitores a tratar de desarrollar una parentalidad, como se la denomina en la literatura, positiva o mínimamente saludable, sobre todo cuando los conflictos tienen las características que los oradores anteriores han identificado. Y a la vez poder acompañarlos en un acompañamiento, valga la redundancia, muy personalizado y cercano a la familia, en el diseño e implementación de un plan de parentalidad. Es decir, que el objetivo es poder garantizar a los niños, niñas y adolescentes el derecho a mantener contacto con ambos progenitores, a vivir en familia en ambos casos y, por supuesto, libre de violencia. Quienes conocen diversos métodos de resolución de conflicto, me permito hacer una breve referencia a la diferencia de este método que todavía es bastante, como decía, novedoso o novel, sobre todo en Argentina, ya les contaré, en relación a otro método de resolución alternativa de conflictos no adversarial como es la mediación. Rápidamente les cuento que mientras la mediación es voluntaria y confidencial, la coordinación de coparentalidad es obligatoria, ordenada por un juez, y no es confidencial en relación al juez que la ordena. Establece mientras que la mediación garantiza el protagonismo y la autocomposición por parte de los progenitores, en este caso, la coordinación de coparentalidad tiene una línea normativa o directiva, es decir, que quien ejerce el rol de coordinadores de coparentalidad pueden dar indicaciones entre las distintas tareas y funciones que tiene para desempeñar. Mientras la mediación pueden tener varios objetivos, pueden ser de distintas temáticas, me refiero a la mediación familiar, tanto alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal, como cuestiones patrimoniales, división de bienes o atribución del hogar, entre otros. La coordinación de coparentalidad, y por eso me pareció interesante compartir con todos los participantes de este seminario internacional, tiene un único objetivo, es garantizar verdaderamente el interés superior de niños, niñas y adolescentes, que la convención, conocida la Convención de los Derechos del Niño, tanto nos interpela y nos obliga a todos los operadores que trabajamos con familia, incluyendo a la sociedad, al Estado y a todos los profesionales. Mientras que la mediación, en el caso de la provincia del Neuquén, que va a ser la experiencia que yo les voy a contar, viene por derivación del juzgado, porque es una mediación intrajudicial, no previa al juicio.
puede ser también pedida por las partes, en el caso de que así lo consideren. La coordinación, como recién les comentaba, es siempre ordenado por el juez. Otra diferencia muy significativa tiene que ver con los plazos. En el mundo, y también en Argentina y en la provincia donde yo me desempeño, en la mediación puede tener un plazo entre 60 y 90 días, es decir, es un plazo relativamente corto y suficiente, podríamos acordar, como para que la familia consiga desarrollar y construir un acuerdo de partes que ponga fin a los temas que tienen pendiente de resolución luego de una ruptura. En el caso de la coordinación de coparentalidad, el plazo de trabajo que tenemos los coordinadores con la familia es entre 1 a 2 años promedio. Y debo decir que en estos últimos años de trabajo en la provincia vemos que cada vez es mucho más demandante de un tiempo, justamente porque cada vez el conflicto es más complejo, mayor en la intensidad del conflicto y muchas veces también tiene una alta conflictividad y judicialización. En la provincia del Neuquén, las características del programa que se desarrolla en el Poder Judicial dentro del servicio de mediación familiar que tengo el honor de dirigirlo y ser la autora de este programa, tiene como base normativa la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ya decíamos que es obligatorio y no confidencial al juez y que está focalizado, y me permito remarcarlo, para justamente diferenciar con otras estrategias de intervención. El coordinador o coordinadora tiene un rol híbrido, tanto de orientación a los padres, psicoeducativo, gestión del caso, resolución del conflicto, para lo cual debe tener una amplia y compleja formación profesional, tanto del campo del derecho de la salud, de la salud o del derecho, y además ser mediadores familiares con sobrada y altísima experiencia en la mediación familiar y tener una formación sólida de la coordinación de parentalidad. Es normativo porque puede hacer recomendaciones, dar indicaciones y a la vez sugerir, hacer informes a los jueces intervinientes y poder dar indicaciones a las familias de lo que deben realizar justamente para desinvolucrar a los hijos, hijas y adolescentes, para desentrampar, como decimos, en el conflicto de los adultos y poder trabajar en priorizar los intereses de niños, niñas y adolescentes. Como decía recién, verán el plazo extendido porque justamente es una situación que, como lo han descrito quienes hicieron uso de la palabra anteriormente, la complejidad que llega es inmensa. El marco jurídico, esta es una pregunta que en todas las disertaciones, en los distintos contextos en el cual he sido participante, ponente, todos me preguntan, pero ¿cómo lo aplican si no hay ley? Como les decía recién, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el caso nuestro, Argentina, ha sido ratificada por ley, se encuentra incorporada en la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22 e inciso 23. Se suma a ello el Código Civil y Comercial, que en la reforma del año 2015 introduce una gran modificación en materia de responsabilidad parental y cuidado personal en la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y para concluir en el marco jurídico, en ese gradiente, la resolución judicial del juez interviniente en un conflicto de cuidado personal, régimen de comunicación o incidentes de modificación de estas modalidades de procesos judiciales, la resolución que ordena la derivación e intervención obligatoria de los coordinadores de parentalidad. ¿Qué ha pasado en la provincia del Neuquén? El Poder Judicial de la provincia del Neuquén, a partir de la estructura que ha creado en el año 2014, que se pone en funcionamiento en el año 2017 y hasta la fecha, empezamos a trabajar con muchas familias que son derivados por los jueces
en esta mediación intrajudicial. A partir del año 2019, es decir, a poco menos de 2 años de puesta en funcionamiento de la mediación familiar en nuestra estructura, empezamos a detectar la alta conflictividad y muchos de los comportamientos característicos que han definido los precedentes disertantes. Y fundamentalmente ya en el año 2019-2020 empezamos a encontrar muchas situaciones de rupturas de vínculos parentofiliales. Acá me permito hacer una breve referencia histórica. La coordinación de coparentalidad no es un invento nuestro, no es un invento argentino, nace en los Estados Unidos en la década del 90, tiene un desarrollo de investigación, de ser una experiencia metodológica científicamente comprobada por más de 30 años en Estados Unidos, Canadá y muchos países del mundo, extendiéndose a diversos países de Europa, en la lengua española, en España particularmente, se están haciendo muchas experiencias y alrededor de hace 13, 15 años llega a la Argentina. ¿Por qué nace la coordinación? Se conforman grupos de expertos cuando se determina que los juzgados tienen mucho trabajo con estas familias de alta conflictividad. Las sentencias de los juzgados no resuelven el conflicto, se generan permanentemente interferencias, se generan rupturas, incumplimientos, denuncias, en muchos casos denuncias de violencia intrafamiliar, y también hemos encontrado muchas situaciones de denuncias de abuso sexual infantil que a la postre en sede penal se determina la desestimación o la absolución de las personas imputadas, y en el transcurso de todo ese tiempo, por los resguardos necesarios, ha tomado que los hijos e hijas en común de la pareja progenitora pierden el contacto, además de todo el involucramiento que en el fuero se incorporan también, ¿no? Los hallazgos en nuestra provincia es justamente esto, ¿no? Empezar a hacer una sistematización de las causas que llegan a nuestro organismo. La alta incidencia judicial tiene mucha recurrencia de incumplimientos, denuncias de incumplimiento y reiterancia de incumplimiento, aún con aplicaciones de sanciones astreintες o de intimaciones bajo apercibimiento, que parecen que no logran dar un resultado satisfactorio a la problemática del conflicto que atraviesan esta familia, y donde los hijos quedan verdaderamente atrapados en la disputa de los progenitores, quienes están tan inmiscuidos en la conflictiva, en destruir, demostrar que hay un culpable y una víctima, que no pueden atender las necesidades. Por el contrario, la mayoría de las veces las desatienden, a veces uno y muchas veces ambos, y se generan fuertemente violencia psicológica, física y emocional hacia los niños, niñas y adolescentes, y llegando al caso extremo que por sí solo justifica e indica que una herramienta que puede ayudar a la familia junto a las otras herramientas que el juzgado, el juez tiene o la jueza tiene en sus manos, con todo el proceso judicial y toda la normativa internacional, nacional que les acabo de mencionar, es aquel caso de la negativa de los hijos e hijas a tener contacto con el progenitor o progenitora conviviente. Entonces, las fases de este proceso sobre el cual nosotros empezamos a trabajar en el año 2020, y que a la fecha llevamos ya estos 5 años largos de trabajo, con prácticamente hoy estamos trabajando en todas las circunscripciones de la provincia, en los fueros especializados, jueces de familias especializadas en la temática familia, donde hemos identificado 18 causas de 30 a 31 que ha ingresado recientemente, pero en 18 llegan con ruptura de vínculos, con distintos periodos de tiempo. Algunos con 6 meses, los menos. En la mayoría de los casos
el tiempo de ruptura sobrepasaba los 2, 3 años cuando, y con judicialización, cuando hay esta negativa de los hijos e hijas de poder tener contacto, de querer tener contacto, una resistencia sostenida que realmente, como se imaginarán, no solo para el progenitor o progenitora no conviviente, es una situación, como también se mencionaba, muy dolorosa, muy angustiante, desesperante, podría decir, tal vez sea un calificativo adecuado, para estos progenitores y progenitoras, sino que también es una situación muy dolorosa, como mostraba William, en los niños, en qué es lo que está pasando por la cabeza de estos niños. De 18 casos que llegan con ruptura, en un trabajo interdisciplinario o multidisciplinario y de articulación, que ahora quisiera contarles brevemente, que realizamos los coordinadores de coparentalidad en una labor realmente de articulación con los espacios terapéuticos de los niños, de la familia, como recién decía el orador que me precedió en el uso de la palabra, es justamente a través de terapias familiares o terapias sistémicas donde se pueda trabajar con estos niños y sus progenitores y otros familiares, porque verdaderamente lo que se suele generar con esta ruptura es la amputación de una parte de la familia que hace a la identidad de estos niños y niñas y adolescentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de que estamos trabajando por el interés superior de niños y niñas, estamos haciendo referencia que estos niños que tienen interferencias parentales, rupturas parentales, están impedidos de tener contacto con la mitad de su ADN, con la mitad de su identidad. Todo esto implica, como también lo decía tempranamente el doctor Misraji, maltrato infantil en la literatura, y así debe ser considerado y debe ser abordado desde políticas públicas, como serán seguidamente las conclusiones. Entonces, hay distintas acciones que se tienen que hacer en las fases de este proceso. Podemos decir que de 18 casos, 12 han tenido éxitos. Han habido situaciones de violencia donde hemos tenido que suspender el programa de la coordinación y dar urgente intervención a los defensores de los derechos del niño y a las juezas intervinientes para que tomen las medidas y los recaudos de protección. En el proceso o las fases de la coordinación tiene una etapa previa que generalmente en nuestra provincia la hemos ido construyendo o co-construyendo con las juezas derivadoras. ¿De qué manera? Se identifica la conflictividad dentro del juzgado, en la esfera de competencia de la jueza, y digo juezas porque la mayoría son mujeres, y hay un solo varón, y hace un contacto conmigo para identificar si las notas características de la alta conflictividad que está viendo en ese caso, en esa familia, yo identifico de la misma manera. Una vez que se identifica así, entonces empieza una etapa inicial a partir de la derivación con el análisis, el estudio de los expedientes de una manera macro, no un expediente de cuidado, sino todas las causas judiciales, en el fuero de familia, en el fuero penal, en las causas de violencia que pudiera haber y toda intervención que está atravesando a esta familia para hacer un mapeo del conflicto integral. Cosa que en muchos casos quienes trabajan y con mucha experiencia en este tipo de conflictiva, vemos que se suele hacer intervenciones aisladas, como en compartimientos estancos. Esto genera que muchas veces prácticas iatrogénicas por parte de los operadores, y tenemos, incluidos los coordinadores, que tener muy presente esto para evitar cronificar el conflicto o realizar prácticas iatrogénicas que perjudiquen más de lo que nosotros queremos ayudar a la familia, fundamentalmente por los hijos.
A partir de las entrevistas iniciales con cada progenitor, progenitora, con sus respectivos abogados, se hacen las entrevistas iniciales, una entrevista que le llamamos entrevista de encuadre, donde les damos a conocer el programa, básicamente como se los estoy contando a ustedes. A partir de allí se dejan de lado, si bien generamos contacto y alianza permanente con los abogados y otros operadores profesionales, como les mencionaba, pero empieza un trabajo con cada uno de los miembros de la pareja progenitora en reuniones individuales o conjuntas. Generalmente la experiencia nos ha llevado a que trabajamos individualmente por la alta conflictividad. Tenemos que empezar a trabajar, a bajar la escalada del conflicto, tratar de frenar la judicialización, porque todo esto es muy dañino, muy dañoso para los hijos e hijas, donde quedan tironeados, sumados a estos conflictos de lealtades, a triangulaciones, a parentalizaciones y al involucramiento tan agudo y crítico que se realiza de los hijos consciente o inconscientemente. Empezamos a delinear entonces un plan de trabajo en la implementación que nos puede llevar alrededor de un año. Luego se hace una parte de mantenimiento, es decir, que todo lo que la familia va logrando en este tiempo se pueda sostener con miras a generar, una vez que se ha sostenido en el tiempo, y muchas veces se dan retrocesos porque hay dinámicas disfuncionales que los ha llevado a esta situación previa a llegar a la coordinación. Cuando están dadas las condiciones, evaluamos el cierre del programa, que el cierre del programa, como decía, tiene un promedio de 2 años de trabajo con la familia, donde en el caso que hay ruptura, lo primero que hacemos es hacer en el análisis determinar, además de quiénes son, el mapeo también de actores y operadores que hay, si hay riesgo para los niños, acompañado mucho de los informes de los equipos interdisciplinarios que aparecen en los diversos expedientes civiles o penales, ¿no? Y penales. Entonces, descartado el riesgo por la evaluación de los profesionales, psicólogos y trabajadores sociales de los juzgados o equipos externos, la primera indicación es sugerirle a los jueces que se trabaje en la inmediata o urgente revinculación parento-filial de padres e hijos, madres e hijos, y así luego hacia la familia extensa de este progenitor que ha sido dejado de lado en el vínculo y los afectos de los niños, niñas y adolescentes. En los casos que no hay ruptura, trabajamos en el fortalecimiento, en los criterios de crianza y en todas las cuestiones que hacen a la responsabilidad parental. Hay muchas situaciones que pueden generar la necesidad del cierre del programa. Situación de riesgo es una de las situaciones para los niños, niñas y adolescentes donde inmediatamente tenemos que dar intervención a los jueces, como les decía recién, cumplimiento del objetivo. Cuando la pareja parental logra restablecer, es decir, superar esta situación de crisis, obviamente que en estos casos, si bien hay alto conflicto, podemos decir que no estamos hablando enteramente de una situación de alienación, sino que estamos hablando de situaciones de interferencia, de obstaculizaciones, ¿no? De esta batalla campal por tratar de apartar a uno de los progenitores de la vida de los hijos. Puede ser por algún obstáculo difícil de superar, donde tenga que intervenir justamente el imperium de la ley de la mano de los jueces de familia que han derivado el caso. Una vez cerrado el programa y en todo este proceso de estos 2 años que brevemente les cuento, los coordinadores vamos haciendo o podemos formular distintos tipos de informes. Informes de progreso, informes de avances, informes de dificultades y también informes de cierre, informes de acuerdos o de compromisos coparentales que la pareja progenitora en el trabajo de la coordinación van logrando. Lo mismo que las articulaciones que vamos haciendo. Una vez que se cierra el programa, se hace un informe final y se plantea por múltiples motivos. Uno,
para ver los resultados, qué pasó con la familia luego de dar el cierre del programa, qué pasa en la Alicia, judicialización. Sí, ten- tendríamos que ir a un cierre para las preguntas y respuestas, pues estamos demorados. Gracias. perfecto, perfecto. Entonces, rápidamente quisiera dejar estas conclusiones y te agradezco, Martín, para ir al cierre. Se requiere las conclusiones, luego de desarrollar esto hace 5 años, una política pública sostenida específica para este tipo de protecciones a través del programa de coordinación de coparentalidad que trabaja para estas familias de alta intensidad y trabajar en un marco legal específico que concentren toda la normativa a partir de los tratados internacionales y la normativa nacional en el caso de Argentina. En este momento, en Argentina ya hay muchas provincias, Buenos Aires, Salta, Neuquén fue la tercera, ya se está desarrollando también en el interior de la provincia de Buenos Aires y hay algunas experiencias aisladas en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y en función a eso me parecía que puede ser una figura medianamente esperanzadora al flagelo que tenemos en estos momentos en perjuicio de tantos niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias y lo paso al moderador en este momento. Muchas gracias, Alicia. Acá hay dos, voy a juntar las preguntas. Una dice, ¿cómo podemos hacer para anotarnos para ser coordinadores parentales? ¿Hay que ser mediadores y hacer un curso más? Y complementando esta es, ¿puede hablar un poco más de la formación del coordinador de parentalidad, tiempo y contenidos de la formación? Bien, sí, decía, para ser coordinadores de coparentalidad pueden ser desde el área de salud, médicos, psiquiatras, psicólogos generalmente, o en el área del derecho, como en mi caso, abogada, además de mediadores familiares, y se requiere una formación en coordinación de coparentalidad. Esa formación tiene que comprender desde los efectos del divorcio, el impacto en los niños, las distintas etapas del duelo, el proceso evolutivo de los niños, porque depende de la edad de cada niño, van a ser las necesidades específicas. Entonces, es una formación muy completa sobre la cual tenemos que trabajar sobre terapias sistémicas, distintas intervenciones de terapia sistémica, la teoría general de los sistemas, que es una de las formaciones en las que la mayoría de los mediadores familiares no formamos, justamente porque toma a la familia como un sistema donde el cambio que se genere en uno de sus integrantes provoca un movimiento en el resto de los integrantes. No sé, Alejandro, si allí te he respondido las dos preguntas. Sí, yo creo que están perfectamente respondidas y bueno, a ver si hay alguna más. Hay varias, lo que pasa que... En noviembre ojalá que tengamos la posibilidad de todas estas otras preguntas poder Ah, perdón, contestarlas, ¿no? a ver si esta si va cortita. Cortita es una opinión, pero 30 segundos. Hola Alicia, conozco el programa. ¿Es posible dejar la obligatoriedad para trabajar en Copa? ¿Copa? ¿No es contradictorio? Dice. En realidad no es posible porque el programa es obligatorio, conozco y saludo a María José, el programa es obligatorio justamente porque no es en protección de los adultos, sino es para protección y garantía de los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese es el foco para poder ayudar a los adultos a que ellos cumplan con las responsabilidades parentales que en el medio de este conflicto de alta intensidad o conflictividad no están pudiendo ver a los propios hijos y privilegiar, por lo tanto, sus intereses. Y esto, conforme la Convención Internacional, genera una responsabilidad del Estado argentino, en el caso nuestro, porque soy argentina y estamos hablando de nuestra jurisdicción, y en todos aquellos que han ratificado esta convención, de manera tal que hasta el Estado podría ser pasible de una condena ante la Corte Interamericana por incumplimiento de la garantía de todos estos derechos que consagra la Convención Internacional.
Agradezco la pregunta de todos los participantes que han dejado su mensaje y quedamos a disposición a partir de los correos y los contactos de la organización. Gracias, Alejandro.